Cuando hablamos de científicas mujeres, a la mayoría de las personas el primer nombre que les viene a la mente es el de Marie Curie, aquella científica polaca quien fue pionera en el campo de la radiactividad y fue también la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, en física y en química. Pero muchos años antes de la existencia de Marie Curie, hubo otra científica que pasó a la historia no solamente por su mente brillante, sino por la causa de su muerte. Esta mujer se llamó Hipatia. Hipatia era hija de Teón de Alejandría y como él nació en la ciudad egipcia que había sido capital de la dinastía griega de los Ptolomeos, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, que había conquistado el país de los faraones en el siglo IV a.C. No se conoce con exactitud el año de nacimiento de Hipatia, y aunque la cifra más citada ha sido la del 370 después de Cristo, su más reciente biógrafa, María Dierska, propone adelantarlo 15 años al 355. La cuestión del nacimiento no es cualquier cosa, como se verá después, ya que se relaciona con la determinación de la fecha de su asesinato y de la causa que movió a sus autores, un asunto de lo más polémico. Cuando nació Hipatia, Alejandría era la capital de la provincia de Egipto del Imperio Romano, y en ella residían tanto el prefecto como el comandante militar. La Alejandría del siglo IV había perdido algo del esplendor de su mejor época. Una parte importante de los fondos de su biblioteca habían alimentado las llamas del incendio del año 48 a.C., provocado por Julio César en su enfrentamiento con Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra. Después, el conjunto de la ciudad había sufrido el castigo de quien, paradójicamente, era un gran admirador de Alejandro Magno, el emperador Caracalla. Este, que había acudido a Alejandría para frenar el desorden en que se hallaba sumida la ciudad, y de paso para visitar la tumba de su emperador preferido, reprimió con extrema dureza las revueltas que tenían lugar. Posteriores guerras, también en el siglo III, acabaron con la gran biblioteca. Para cuando vivió Hipatia, solo sobrevivía la llamada Biblioteca Hija en la Acrópolis de la colina Racotis, la zona de la ciudad más alejada del mar. Esta había sido la segunda biblioteca pública de la ciudad, fundada por Ptolomeo III, cuando la primera se quedó pequeña. Teón de Alejandría era un reputado científico, particularmente brillante en las matemáticas y en la astronomía, aunque también desarrolló un gran interés por la astrología y la magia, mismas que eran parte de los estudios en las escuelas. En ese entonces todavía iban de la mano con la ciencia y con conocimientos que hoy consideramos serios. La hija de Teón, Hipatia, no dedicaría tanta atención a estas veleidosas ideas que trataban de explicar los asuntos humanos a través de los astros. Aunque participaba de las mismas inquietudes y compartía el sustrato de pensamiento de su padre y de los otros sabios del museo, no hay en la producción de Hipatia referencias a los asuntos de adivinación o al hermetismo. Esta concentración en torno a las disciplinas más racionales le ha granjeado una admiración mayor a posteriori. Tras completar su formación, el primer cometido de Hipatia fue trabajar como ayudante de su padre. Ella fue la autora de varios comentarios a las obras de importantes astrónomos y matemáticos, incluyendo seguramente también algunos de los textos que llevan la firma de su padre. Ambos trabajaron bien en equipo y entre sus producciones conjuntas más destacadas se encuentran los comentarios a uno de los libros fundamentales de Ptolomeo, el Almagesto, la obra en la que se describe por primera vez el movimiento de los planetas. En sus 13 volúmenes se explicaba con minuciosa precisión el movimiento de cada astro. Sus cálculos serían utilizados 1000 años después por Galileo,
quien superó a Ptolomeo no por las cifras que ofreció, sino porque se dio cuenta de que es el Sol, y no la Tierra, el que está en el centro de nuestro sistema planetario. Pues justamente, las versiones que utilizó Galileo deben mucho a Hipatia, quien, según sabemos hoy, fue la responsable de realizar una edición revisada del volumen 3, a partir de la cual su padre elaboró sus comentarios. Hipatia se encargó también de llevar a cabo una nueva edición de las tablas del astrónomo Ptolomeo, que los estudiosos medievales conocieron a través de su inclusión en una obra posterior, titulada El Canon Astronómico de otro alejandrino llamado Hesiquio. Asimismo, Hipatia destacó en la elaboración de instrumentos astronómicos, en particular del astrolabio, que permite determinar nuestra ubicación en la Tierra a partir de la posición de las estrellas en el cielo. También hay constancia de que Hipatia sabía hacer hidroscopios. Estos eran instrumentos que permitían pesar los líquidos. Como en el caso de su padre, la otra gran dedicación de Hipatia fueron las matemáticas. Le interesó mucho la figura de Diofanto, quien había vivido 100 años antes. Diofanto es considerado hoy el padre del álgebra, disciplina que utiliza símbolos alfabéticos para resolver problemas numéricos como las ecuaciones. Sin la intervención de Hipatia, hoy no conoceríamos a este personaje, pues fue ella quien realizó un comentario a su obra de aritmética y de esta forma permitió que su obra se difundiera. El interés de Hipatia por las matemáticas no era abstracto. Ella había entendido que los avances que se produjeran en esta disciplina resultarían fundamentales para la astronomía y por tanto para comprender mejor el funcionamiento del mundo. Esto la llevó a explorar las intersecciones entre ambas ramas del saber y a realizar aportaciones en el ámbito de las llamadas figuras cónicas, como la elipse, la parábola e hipérbola, que son características del movimiento de los planetas. En definitiva, con su dedicación a ambas disciplinas de forma simultánea, lo que hacía Hipatia era intentar caminar hacia un más completo conocimiento de la verdad. Era por tanto una aspiración filosófica la que animaba sus investigaciones. Este aliento era el que transmitía en las clases que impartía en su casa, a las que acudieron los más importantes personajes, no solo de Alejandría, sino también del extranjero. La residencia de Hipatia tomó así el relevo del propio museo y se convirtió en el principal cenáculo intelectual de Alejandría a finales del siglo IV. Hipatia enseñó a toda la élite del momento, incluido el propio prefecto romano Orestes, con quien la unía una estrecha amistad. El apoyo de Hipatia fue muy útil para el prefecto Orestes. Él había llegado poco antes a Alejandría y se encontró con una situación política de gran tensión. La iglesia cristiana controlaba cada vez más los resortes del poder y mostraba signos de intolerancia hacia otras comunidades. A la muerte del obispo Teófilo a finales del 412, su sucesor Cirilo, dogmático e impetuoso, había emprendido acciones contra los practicantes de creencias heterodoxas y, sobre todo, contra la importante comunidad judía de la ciudad. Los enfrentamientos entre cristianos y judíos comenzaron a extenderse y se destruyeron las casas de estos últimos. Orestes intentó restablecer su autoridad y detener las ansias de poder de Cirilo. En este esfuerzo lo apoyó Hipatia, partidaria del diálogo y del gobierno civil secular. El obispo Cirilo, enfrentado a Orestes, trató de buscar apoyos para su posición. En la élite de Alejandría no tenía demasiados, ya que la influencia de Hipatia se dejaba sentir. El eclesiástico encontraría estos apoyos en el pueblo llano, ante el cual se esforzó en desacreditar a la científica utilizando todo tipo de argumentaciones demagógicas. Fue por entonces cuando empezó a circular el bulo de que Hipatia era una bruja que practicaba la magia negra. Este tipo de acusación era la que más temores podía causar entre la gente ordinaria de aquella época. Decían, seduce a muchas personas mediante artes satánicas.
Se dijo de ella, señalando como primera víctima al propio Orestes, quien bajo sus influencias habría dejado de ir a misa. Hacia el año 414, la situación en Alejandría se degradó y los cristianos promovieron un pogromo contra los judíos. Las sinagogas fueron saqueadas y convertidas en iglesias. Un año después, la situación todavía no se había calmado y se planeó el último golpe para debilitar al prefecto: el asesinato de Hipatia. Un grupo llamado los Parabolanos, que el obispo había utilizado como su escuadrón privado, asumió el liderazgo de la acción y a su frente se situó un tal Pedro, quien debía de ser un clérigo menor o un funcionario municipal de bajo nivel. Una investigadora actual narra lo siguiente: dirigida por Pedro, una multitud ejecuta el crimen un día de marzo de 415. Hipatia regresa a casa de su acostumbrado paseo por la ciudad. La plebe la saca del carruaje y la arrastra hasta la iglesia del Cesarión, un antiguo templo del culto al emperador. Una vez ahí, le arrancan la ropa y la asesinan con fragmentos de cerámica. Luego, llevan su cuerpo fuera de la ciudad a un lugar llamado Cinarón para quemarlo sobre una pira. La muerte de Hipatia supuso posiblemente el final político de Orestes, de quien ya no se vuelve a saber nada más. Cirilo, y después de él la Iglesia oficialmente, defendió que se había tratado de un caso de paganismo complicado con acusaciones de brujería. Adoptada como mártir por la Ilustración, el romanticismo y el feminismo, Hipatia es hoy símbolo de muchas causas: de la libertad de pensamiento, de la era dorada del pensamiento clásico e incluso de la libertad sexual por su condición de atractiva mujer rodeada de hombres, pero sin lazos permanentes conocidos con ninguno de ellos. Sabemos muy poco de su vida como para adjudicarle todas estas causas, aunque, sin duda, su desgracia fue vivir en un momento de cruce de caminos entre el declinar del poder civil romano y el empuje de la Iglesia. Lo que sí sabemos con exactitud, a la vista de su prolífico trabajo, es que Hipatia llevó el modo de vida de los hombres y mujeres de ciencia más comprometidos con su vocación. El astrolabio que la guió en su particular navegación vital no debió contemplar otra estrella ni otro norte que no fueran los de la búsqueda de la verdad.